A ver, el país sabe que hay contradicciones importantes dentro del polo democrático alternativo, particularmente en Bogotá. Esto tiene dos partes. Una primera parte que uno puede llamar la parte judicial del asunto, que hemos dicho en el polo, que los jueces investiguen, la Procuraduría, la Fiscalía, etcétera, y si tienen que sancionar a alguien, que lo sancionen, y en eso no hay digamos, el menor inconveniente. Insistimos sí en que se deben presentar pruebas, porque no se puede maltratar la honra de las personas y de las organizaciones si no hay pruebas, y digamos que hasta el momento nadie, ni el doctor Petro, ni nadie ha podido presentar pruebas ciertas, claras, categóricas sobre algunas de las insinuaciones o afirmaciones que vienen haciendo. Ahora, esto también tiene una parte política que es bueno que se sepa. Esta parte política tiene dos partes. De un lado, desde hace rato, y esto lo demostró la Fiscalía General de la Nación, se creó en el DAS una empresa criminal para agredir al polo. Esa empresa criminal para agredir al polo debía decir que éramos de las FARC, hacer esfuerzos por dividirnos y decir que la alcaldía de Bogotá del Polo era una alcaldía corrupta. O sea, que aquí hay, en la base de todo esto hay una conspiración de la extrema derecha contra el Polo. Y de otra parte, el papel del doctor Petro en este asunto. ¿De qué se trata? Él quiso que el Polo entrara en acuerdos con Santos y él quiso ser el presidente de nuestro partido. Y cuando el Comité Ejecutivo Nacional del partido decidió que éramos oposición a Santos y que no lo nombraríamos a él como presidente, se irritó, se llenó de rabia y ha procedido, a mi juicio, de una manera atroz contra el partido. Le está haciendo un daño inmenso. Me da la impresión de que quiere fracturarlo. Él dice que no reconoce al Comité Ejecutivo del partido, ni a la presidenta, ni a las direcciones regionales, que tiene su propia política de alianza, su propia política electoral y su propia posición frente al gobierno. O sea que en los hechos el doctor Petro se ha puesto por fuera del partido. Esa es la realidad que tenemos. Ahora, esto es el fin del polo, ni mucho menos. Esto está fortaleciendo al polo, lo está cohesionando. Cada vez nuestra gente entiende mejor la importancia de cuidar este partido, y estén seguros los antioqueños y los colombianos que vamos a salir adelante. El caso de Antioquia es manifiesto. Aquí tenemos nuestro diputado, nuestro concejal en Medellín, activos, trabajando, yendo, viniendo. La organización en los municipios funciona bien. Estoy seguro que vamos a ir con excelentes candidatos a las elecciones de octubre del año entrante. Luego, en medio de las dificultades, estas dificultades nos están extensionando, nos están fortaleciendo, nos están depurando, y estén seguros, repito, los antioqueños, que el polo será cada vez más una fuerza de alternativa en nuestro país, porque entre otras cosas es la única fuerza que quiere cambiar profundamente a Colombia. Por eso estuvimos en la oposición a Uribe y en la oposición a Santos, porque nosotros no nos entregamos, no nos vendemos, no nos arrodillamos. Nosotros estamos luchando por cambiar a este país, y vamos a luchar hasta que el pueblo colombiano entienda y nos dé la razón y empecemos la transformación que la República de Colombia requiere. Desde el punto de vista pragmático, la gente diría, pero el polo realmente no va a tener posiciones importantes desde el punto de vista ejecutivo o en la rama ejecutiva. ¿Qué es lo que debería tener en cuenta un elector cualquiera para decidirse a votar por un candidato a la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia o las corporaciones públicas que sea del polo? Una de las perversiones grandes, Roger, de la política nacional es que a la gente manipulándola le han metido el cuento de que hay que votar consiste como en adivinar quién va a ganar, y sin importar si es bueno, regular o malo, se vota por el que va a ganar, como si fuera apostándole a las carreras de caballos. Esa es una perversión de la política nacional. Eso tiene manipulada a la gente. Entonces aquí hay que insistirle a la gente en que piense por quién va a votar, piense en las ideas de esa persona que va a votar, que el país reconozca una cosa que es obvia: más de 20 millones de pobres, desempleo y subempleo sumado el 70%, eso es la peor cifra de América, los colombianos muriéndose de enfermedades que la medicina sabe curar, al mismo tiempo una concentración de la riqueza de otra parte que es de las peores del mundo. Solo hay 5 países en la tierra con mayor desigualdad, y es el polo el único partido que aspira a transformar esta cosa. Entonces, que la gente entienda que el cambio no se hace si votan por los mismos, que los colombianos no pueden seguir como en la esquizofrenia de votar mal y aspirar a que los gobiernen bien. Que si quieren que este país cambie, lo primero que tiene que suceder es que los colombianos se decidan a cambiar, que ese es el orden de las cosas. Primero cambian los pueblos, y esos pueblos cambian a los dirigentes para que las cosas salgan adelante. Y en este análisis, que es un análisis tranquilo, digamos, sensato, constructivo, es evidente que lo del polo brilla.
porque nosotros no somos responsables del desastre nacional y somos los únicos que lo denunciamos y que estamos proponiendo solucionar. O sea, que voten por un candidato al Consejo o a la Asamblea, a pesar de que termine siendo minoría en la oposición y que ello aparentemente no represente nada práctico para el elector. Es que sí representa cosas prácticas. Primero porque si mucha gente se sale del cuento de que esto es una carrera de caballos y vota por quienes hacen las mejores propuestas, eso va a aumentar la votación de un partido como el Polo. Pero aún en el supuesto de que quedemos en minoría, esas minorías jugamos un papel importantísimo. Si en Colombia pasan los horrores que pasan con el Polo, ¿qué tal que no hubiera Polo? Las cosas serían infinitamente peores. Pero además digamos otra cosa, no es posible llegar a ser mayoría sin hacer la escuela de ser minoría. Ese es un proceso de ir construyendo organización, de ir construyendo desarrollo, y es un proceso que no se puede hacer sin la gente. Si a mí a ratos hay gente que me aborda y me dice, no, senador Robledo, pero es que ese congreso tal cosa, tal decisión, y la mayoría de las decisiones son muy malas. Y yo le pregunto, bueno, ¿y usted por quién votó, mi querido compañero? Entonces me dicen que votó por uno de los del régimen. Entonces yo le digo, pero vuelvo con mi frase, no se puede votar mal y aspirar a que los gobiernen bien. Entonces aquí necesitamos es que la gente entienda mejor cómo es que funcionan las cosas, qué es lo que hacen esfuerzos las fuerzas retardatarias para que la gente no comprenda, y las meten como en una especie como un corcho en un remolino del cual no logran salirse. Pero bueno, esa es la lucha en la que está el Polo, y es la lucha que yo estoy seguro que la gente va a terminar entendiendo. ¿El estatuto de la oposición ayudaría a esa conciencia entre el electorado colombiano? Pero no mucho, digamos con franqueza que lo que está claro es que el gobierno no va a permitir un estatuto de la oposición que ofrezca garantías ciertas que valgan la pena. Ahí hay bastante más de demagogia que de realidad en ese asunto. Inclusive hay maltratos. ¿Qué día salió Germán Vargas Lleras a los medios a insinuar que es que nosotros estábamos abrigando a que nos dieran una plata como con el pretexto del estatuto de la oposición? Esos son maltratos, y hay cosas peores. Nos dejan en la dirección del DAS al doctor Felipe Muñoz, que está acusado por varios testigos de haber participado de la conspiración que funcionó en esa institución en el gobierno anterior, y parte de esos horrores del DAS tuvieron que ver con que allí se montó una empresa criminal contra el Polo, Roger, que debía decir que éramos de las FARC, que debía decir que éramos corruptos y que debía dividirnos. Entonces, cuando uno ya mira un poco más por encima, digamos, del oropel, digamos, de las propuestas oficiales, descubre que, por ejemplo, en esto de las garantías a la oposición tampoco son muchas. Ayer asesinaron otro dirigente nuestro, y van no sé cuántos dirigentes sociales y políticos amigos del Polo muertos en los últimos meses. Finalmente, ¿cómo hacer para que la gente vea claramente actitudes egoístas, como la del Partido Conservador en relación con el ministro del Interior, que se está demostrando es más bien un interés particular y egoísta que el interés general? Es un proceso. Hay una cosa que nadie ha podido saber, Roger, muy bien, qué es lo que los pueblos a veces luchen y a veces no luchen. Esto, el que supiera esto se volvería el gran sociólogo, antropólogo del mundo. Pueblos que pasan años o incluso décadas sometidos, aguantando todo, los pisotean, los ultrajan, los maltratan y toleran todo. Y un buen día ese mismo pueblo decide, hombre, no va más. No vamos a tolerar aquí más maniobras, ni más mañas, ni más cosas. Yo suelo ilustrar esto en ese sentido. 19 de julio de 1810. Parecía que no pasaba nada y que los colombianos de esos días se iban a tolerar otros 200 años pues a los reyes de España. 20 de julio de 1810, esos mismos colombianos que el 19 en cierto sentido lo toleraban todo, el 20 ya no toleraron, y en unos pocos años hubo una transformación profunda en América. Y así se pueden mirar muchos casos de la historia de Colombia y de otros países en donde la misma gente que no quiere cambiar las cosas, un buen día se decide a cambiarlas. Hay que esperar. Mientras la gente no quiera cambiar el país no podrá cambiar, y los dirigentes no somos magos, no hacemos milagros. Depende de usted, de quien me está viendo, que medite sobre estas cosas y tome la decisión de cambiar este país. Colombia puede ser un país maravilloso. Colombia sí tiene arreglo, pero tiene arreglo si el pueblo colombiano quiere arreglarlo. Porque si el pueblo colombiano, en vez de aspirar a comer plátano, se acostumbra a comer cáscara de plátano, por supuesto que este país no va a cambiar nunca.